Muy buenas, en esta nueva entrevista de Aula Magna del periódico universitario tenemos el placer de contar con Jorge Castro Gallardo. Jorge es el último premio UNIA Digital, premio del año 2020, por su tesis doctoral sobre sistemas de recomendación. Jorge es doble graduado en Ingeniería Técnica de Informática de Gestión y en Ingeniería Informática por la Universidad de Jaén y acaba de realizar hace poco su tesis doctoral sobre sistemas de recomendación. Cuando pensamos en sistemas de recomendación, a lo mejor podemos pensar que es algo muy complejo, pero todos los días casi todo el mundo los utiliza, ya que son los métodos por los que nos recomiendan las diferentes películas, series y demás, plataformas tan conocidas como Netflix, Amazon, HBO. Antes que nada, Jorge, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y dedicarnos unos minutos a Aula Magna. Gracias a ustedes por considerar entrevistarme. Me gustaría preguntarle, doctor Castro Gallardo, ¿cómo comenzó su tesis doctoral? ¿De dónde es el origen de su idea? Sí, pues inicialmente yo estaba estudiando la ingeniería en informática en la Universidad de Jaén y a raíz de una asignatura en la que estudiábamos sistemas informáticos, conocí a Luis Martínez, que ha sido el director de mi tesis. Entonces, durante esa asignatura estuvimos viendo un poco los sistemas de recomendación a nivel básico, cómo funcionaban. De hecho, estuvimos implementando un sencillito de películas, que es el dominio típico en el que se suele aplicar. Y a raíz de ahí Luis Martín habló conmigo si me interesaba la investigación y me propuso empezar con una beca de iniciación a la investigación. Entonces, por ahí fue por donde fui empezando a tener el primer contacto con la investigación. Eh, en esa primera beca, pues estudiamos un poquito en general de qué son los sistemas de recomendación, qué ámbitos nuevos hay, y vimos que había una línea de trabajo novedosa, estaban los sistemas de recomendación a grupo y sensible al contexto, que son en los que yo me he centrado. ¿Y podría comentarnos un poco qué son esos sistemas de recomendación para entenderlo claramente? Sí, los sistemas de recomendación, bueno, la definición formal es cualquier sistema que ayude al usuario a encontrar alternativas en un escenario sobrecargado con muchas opciones. Entonces, en esos escenarios de sobrecarga de información, los usuarios no tienen tiempo físico para evaluar todas las alternativas. Entonces, una herramienta que les ayude a elegir aquellas que son más prometedoras y presentar en lugar de todo el conjunto un conjunto reducido, que ya sí que puede evaluar, pues resulta muy útil en dichos dominios. El público en general puede conocer estos sistemas de recomendación por plataformas, como ya hemos mencionado, como Netflix, HBO, Amazon Prime, en la que tenemos un catálogo y podemos seleccionar qué es lo que queremos ver. Ante ese exceso de información son necesarios estos sistemas, pero ¿limita la decisión o la guían? Este problema que comenta, la verdad es que se ha estudiado bastante en la literatura, en investigación, se llama el problema de el filter bubble, la burbuja de filtrado, que es que un sistema de recomendación te suele llevar siempre por caminos que son los que toma la mayoría de personas, sobre todo porque los que más se aplican se fijan en lo que hacen usuarios similares y suelen ser usuarios más activos o por ciertas características, y entonces siempre guían al resto de usuarios o siempre llevan a recomendaciones muy parecidas. Entonces puede darse este problema. Siempre depende mucho de cómo se aplique el sistema de recomendación, los parámetros concretos que se elijan y muy importante también el usuario, el uso que le dé, si se limita a consumir las recomendaciones que recibe sin salirse de su dominio, pues sí, cada vez se hace como una visión más estrecha del catálogo y no es capaz de salir de su zona de confort. Pero hay investigaciones recientes que se encargan de eso, de incorporar diversidad a las recomendaciones, que es lo que se está estudiando. Y en un mundo con tantísimas opciones, ¿consideras que al final la población tenemos los mismos gustos? ¿El sistema de recomendación nos lleva entonces por ese camino o es que de verdad todos somos muy parecidos? Al fin y al cabo, tenemos, bueno, cada individuo tiene sus características distintivas, por eso los sistemas de recomendación, siempre un apellido que se le pone, son sistemas de personalización. Tratan a cada persona individualmente. Entonces,
tienen esas características. Sin embargo, hay ciertos gustos que suelen ser un poco más generales. Siempre hay una lista de canciones de éxito que suele gustarle a la mayoría de la gente, un tipo de música que es mucho más famosa o lo que sea. Entonces, el sistema de recomendación, si está de esa manera, pues te suele llevar a lo que todo el mundo ve y no exploras tanto tus gustos individuales, digamos, tus más diversos, más de esa manera. Pues también de forma positiva y de forma negativa, planteando en escenarios como YouTube, se ha criticado mucho cómo los sistemas de recomendación llevan hacia caminos en los que acaban viendo vídeos que pueden no estar refutados científicamente o que no tienen el aval de ninguna institución o de que no están verificados. ¿Qué Ujú, opinión le da eso como investigador en sistemas de recomendación? ujú. Pues son tantas las cosas que se pueden decir de ese tema, es que es un tema bastante delicado. Por un lado, el sistema de recomendación al filtrarte te está eligiendo los productos, no te está censurando los que no ves, pero te elige los que tienes más a mano. Entonces, si el sistema de recomendación se encarga de elegirlo, eso a partir de los que ve la gente o los que suelen tener más los usuarios se involucran más, pues se puede engañar al sistema de recomendación, pues lo típico, haciendo muchos comentarios, haciendo muchas interacciones con ese contenido para que parezca que es interesante. Sin embargo, pues se pueden colar ese tipo de contenidos que son menos deseables desde un punto de vista general para la sociedad. Pero vuelvo a lo mismo un poco, depende mucho del dominio en el que se esté, se tiene que experimentar con el sistema de recomendación y se tienen que elegir unos parámetros que eviten ese tipo de situaciones que no son para nada deseables. Siempre cuando se aplica un sistema nuevo se intenta evaluar en qué condiciones va a funcionar y qué condiciones pueden ser un poquito más eh, menos deseables o que no son recomendables. Para eso lo suyo es diseñar un experimento y ver si es capaz el sistema de recuperarse en ese tipo de situaciones. El premio Unidad Digital está muy relacionado con su tesis. ¿Podría hablarnos un poco de ella, de los resultados que obtuvo? Sí. En mi tesis, principalmente dentro de los sistemas de recomendación, me centré en los sistemas de recomendación a grupo y los sistemas de recomendación sensibles al contexto. En los primeros, lo que se hace es que en lugar de dirigir las recomendaciones a un individuo, por ejemplo, en el caso que comentaba, alguien que está navegando por Amazon o cualquier catálogo extenso, lo suele hacer de manera individual. Entonces, en recomendación a grupo se considera que esa persona elige un producto, pero no lo elige para consumirlo individualmente, sino con otras personas, ya sea de su familia, grupo de amigos, etcétera. Entonces, dentro de los sistemas de recomendación a grupos, bueno, dentro de la dinámica de grupo, digamos, de cómo se comportan las personas cuando están en un grupo, pues hay diversas eh, dinámicas que no se estaban teniendo en cuenta. Por ejemplo, lo que hemos probado varios modelos, en concreto uno que probamos era de toma de consenso dentro de la toma de decisiones, que es como los usuarios viendo que hay que tienen gustos diferentes, intentan bueno, pues acercar su propia opinión un poco a su propio gusto a los del resto del grupo. En otro trabajo que también publicamos se encarga de modelar cómo cuando un usuario está dentro del grupo eh, modifica sus preferencias consciente o inconscientemente para acercarla al resto del grupo. Entonces, eso es un comportamiento que se da en los grupos y es necesario que eso lo tenga en cuenta el sistema a la hora de recomendar. Y por otra parte, también en una línea parecida dentro de la recomendación a grupos, teníamos un cuarto trabajo en recomendación a grupos, pero se sale un poquito más de esa temática. Trata de que cada miembro del grupo tiene sus preferencias individuales. Entonces, siempre cuando se intenta recomendar al grupo, se puede aplicar una agregación en el que se forma un pseudo usuario que conforme todos los gustos del grupo, pero al realizar esa agregación se pierde la diversidad de las opiniones. Entonces nosotros aplicamos un modelo que conserva esa diversidad de opiniones para intentar que las recomendaciones sean más diversas, que no se pierda información en el camino de recomendación al grupo. Luego, el cuarto trabajo que comento es consideración de ruido natural, que es cuando los usuarios proveen sus preferencias o cuando Ujú. dicen qué es lo que les gusta, pues puede haber ahí alguna influencia externa
que introduzca algún tipo de error en la licitación de preferencias, por ejemplo, que haya cualquier tipo de cambio de contexto o que haya algún problema en plan mucho más sencillo que simplemente el usuario cuando provee sus preferencias hace clic y se equivoque y ya está. Pues intentar que el sistema se recupere de esos fallos, para mejorar la recomendación. Y en el otro ámbito, en el ámbito de la recomendación sensible al contexto, pues tenemos dos trabajos. Uno se encarga de recomendación de restaurantes sensible al contexto, que considera un escenario de recomendación en el que Ujú. se está en un viaje, entonces considera Sí, guía trayectoria, lo mejor que le pueda destino. beneficiar al usuario. Sí, efectivamente. Y, y luego otro trabajo que tenemos era la recomendación de preguntas con respuestas, considerando el contexto en el que se recomienda. Es decir, las tendencias, lo que a la gente le interesa, cambia con el tiempo. De hecho, tenemos el típico ejemplo que es los hashtags de Twitter. Eso cambia muy fácilmente. Y entonces nosotros aplicamos técnicas de Big Data para intentar modelar un poco esas tendencias como el contexto en el que se da la recomendación y poder ajustarla a ese contexto cambiante. Una tesis doctoral implica muchísimos años de trabajo y un gran esfuerzo por parte del investigador. ¿Qué es para usted tener este reconocimiento por parte de la Universidad Internacional de Andalucía con el premio UNIA Digital? Pues la verdad es que inicialmente una gran satisfacción y ahora ahondo un poquillo más. Cuando termina el doctorado hay intrínsecamente pues tienes un subidón de he conseguido terminarlo, un trabajo duro, ver la recompensa en forma de tu título, de tu tesis, de los trabajos que has ido publicando y ese tipo de resultados. Pero el hecho de que sea un premio, que sea externo, que da como una motivación extrínseca a que, no motivación, sino eh, una señal de que estás haciendo las cosas bien por parte de otro, de fuera de tu círculo, digamos, ¿no? Ujú. Este premio, para quien no lo sepa, aparte de una cantidad y un reconocimiento económico, sigue apostando por la formación y entre el premio también conlleva que va usted a dirigir un workshop internacional, es decir, va a dirigir un seminario internacional en el que podrán acudir estudiantes, personas interesadas, investigadores de todo el mundo para formarse en su especialidad. ¿Podría adelantarnos un poco sobre qué podrán disfrutar las personas que se sumen al workshop internacional de la UNIA, de la Universidad Internacional de Andalucía, que forma parte de su premio? Ujú. Ahora mismo la verdad es que tenemos una idea, pero está un poco verde, necesita madurarse, pero inicialmente durante mi tesis, bueno, inicialmente lo que quiero comentar es el contenido que veníamos. Durante mi tesis estuve desarrollando una biblioteca de recomendación, un software de recomendación, que es el que yo utilicé para la realización de todos los experimentos de estos artículos científicos que hemos ido publicando que hemos ido publicando. Entonces, Ujú. la puesta en valor de dar a conocer a otros investigadores ese software de recomendación, que la verdad es que facilita un montón a la hora de la experimentación, de configurar el sistema, de evaluar resultados, coger métricas, en fin. Todo ese tipo de trabajo arduo de investigación lo facilita o lo acerca un poco, lo pone estructurado, digamos, en una interfaz. Entonces, ese yo creo que va a ser un contenido que va a estar ahí. Y luego, por otro lado, pues dar a conocer los temas que se están aplicando recientemente en sistemas de recomendación, las nuevas líneas de investigación, que cuando yo empecé eran unas líneas que abarcaban recomendación a grupos y sensible al contexto, pero rápidamente salen líneas nuevas y cosas interesantes en las que seguir avanzando en este ámbito. Para finalizar, me gustaría solicitarle un mensaje que tenga a todos los doctorandos y doctorandas que están trabajando en líneas digitales como la suya, para que se interesen por premios como el que ofrece la Universidad Internacional de Andalucía, como una forma de dar un punto más a sus tesis doctorales y también presentarlas a todo el mundo, ya que, como hemos comentado, el principal premio al final es poder organizar este seminario. Ujú. Sí, pues yo animo a todo el mundo a que participe en estos premios, porque la verdad es que no es solo el premio que pueda llegar a conseguir, que
bastante importante poder dar a conocer tu tesis, que sea conocida, mucha publicidad en prensa y ese tipo de feedback positivo que se obtiene y de difusión de tu trabajo, pues pone mucho en valor, valga la redundancia, todo el trabajo que has realizado durante el doctorado, durante esta investigación. Entonces, bastante recomendable que todo el mundo intente concursar en estos premios. Pues estaremos muy atentos al catálogo de workshops internacionales de la Universidad Internacional de Andalucía, buscando su nombre, buscando el título que finalmente le ponga, para seguir formándonos y para seguir aprendiendo sobre un tema que está tan dentro de nosotros, de nuestro día a día, que muchas veces no pensamos en todo el trabajo que tiene detrás. Muchísimas gracias, doctor Castro Gallardo, por dedicarnos estos minutos y hablarnos de su investigación. Gracias a ustedes.